Viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado. Querida Laura, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Feliz de estar con ustedes, con una nota que la verdad es una tragedia. Ojalá que sea un hecho aislado y que no se repita y que no lo veamos con normalidad o con cierta generalidad. Cuéntame. Es un joven de 15 años en España que ha estado dando pues la nota durante los últimos días, las últimas semanas, porque su mamá le castiga el Wi-Fi, le castiga la consola y él reacciona con una escopeta disparándole a su mamá, a su hermano y a su papá. Entonces es un parricida, además todos los hechos alrededor, que ahí les comparto en mis redes sociales, todas las notas, pues han sido muy mediáticos por la frialdad en la que actuó. Por un lado, guardó los cadáveres en el garage de su casa y estuvo 3 días conviviendo con ellos. Es decir, él se siguió instalando en la casa, se bañó, comió, jugó todo lo que quiso la consola, avisó a través del teléfono celular en el trabajo de su papá que tenían COVID, también en la escuela, como para que no lo cacharan. Después de 3 días, las tías llegan a la casa y le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿A dónde están tus papás? Al principio él dice, no, pues están dormidos, y cuando ve que quieren entrar a la casa le dicen, miren lo que hizo, y les enseña el teléfono con fotos de lo que hizo. De los muertos. Exacto. Entonces es algo muy frío, muy cruel, muy escandaloso, muy estridente. Al hermano que mata tiene 10 años. Entonces en realidad no entiendes qué pasó. Y todo por el tema, en principio, de esta adicción a los videojuegos. Entonces aquí quisiera destacar 2 cosas. La primera de ellas, que se está criminalizando tanto Fortnite, sobre todo en España, más que incluso que el que tuviera una escopeta en su casa. Claro. Y por otro lado, este tema del aislamiento. Físicamente él estaba aislado, él pertenece a una comunidad que es rural, cerca de Valencia, en donde ellos tienen este chalet, es una casa unifamiliar, alrededor tienen áreas de cultivo y entre un vecino y otro hay mucho espacio. Entonces, en realidad, físicamente estaba aislado, pero también estaba aislado por el tema del videojuego. Cuando hablan los vecinos, cuando hablan los compañeros de la familia, ellos dicen, es que era una familia normal y salían los domingos en bicicleta juntos y no vimos nada raro. Pero creo que, como decía Concepción Arenal, cuando la culpa es de todos, la culpa termina siendo de nadie. O sea, nosotros como sociedad no estamos reconociendo lo que está pasando en esta sociedad, no estamos viendo lo que está pasando en esta familia. Y como decía también Concepción Arenal, que es una gran precursora del derecho penal y del tema de readaptación, cuando estamos aislados nos sentimos débiles y en realidad lo somos. O sea, en realidad no se trata de que sea una adicción a los videojuegos, sino una adicción. O sea, lo mismo hubiera pasado si le tiran el sobre de droga al WC. O sea, hubiera tenido la misma reacción, pero no nos estamos dando cuenta de que es una enfermedad psicológica. En 2021 ya la Organización Mundial de la Salud la decretó como tal. La adicción a videojuegos. Exacto. Tener en cuenta que no se puede satanizar como tal el asunto de manera simplona, ¿no? O sea, porque pues aquí hemos puesto un decálogo de los videojuegos y ya con eso ahí muere. Que los videojuegos ya no son Mario Bros, ya no es así el monito bidimensional, sino que francamente entras a otro mundo y cada vez va a ser muchísimo más intenso. Pero ¿qué hacer ahí? O sea, más en la recomendación hacia padres de familia y hacia adultos, que también podemos llegar a ser inclusive adictos a los mismos videojuegos. Una reflexión de las horas, que creo que es un primer parámetro. La Organización Mundial de la Salud te dice que no deben de ser más de 6 horas a la semana. A la semana. Exacto. No al día. Hay gente que se avienta 9. Justo, esa diario. es la estadística. Ajá. Los mexicanos estamos 9 horas conectados al streaming. ¿En serio? Exacto. O sea, al internet como tal, que no sea trabajo. 6 a la semana. De esas 9 horas que estamos conectados, son generalmente 4 para temas de contenido como Netflix, luego 3 para redes sociales y 2 para videojuegos. Okay. O sea, nos excedemos por más del doble lo que nos están recomendando. Entonces, 6 a la semana es la recomendación. Exacto. Y ver los 2 síntomas. horas diarias, 1 hora diaria. 1 hora diaria. Menos. No, hombre. Incluso, pues ver estos síntomas. Si empiezas con sudoración, con ataques de ansiedad por no poder jugar, cuando le das más prioridad al videojuego, cuando tienes problemas de obesidad, o sea, empiezas a tener ciertos factores que te hacen ver que ya estás cayendo en una ludopatía, en este caso un gaming disorder. Entonces creo que sí hay forma de evitarlo con estos hábitos. O sea, el decir, por cada hora o cada hora y media de videojuego tengo que tener lo mismo de actividad física. Entonces eso te da un poquito el equilibrio del día a día. Eso está bueno. O sea, por cada tiempo de videojuego, lo mismo que hagas ejercicio. Exacto. Si juegas 9 horas al día,
tendrías que hacer 9 horas de ejercicio. No va a Más o pasar, menos. no te va a alcanzar el día. Y entonces ya te reduces quedarían las horas 4 horas de las dos. dormir, no manches. Pero es que es casi Ajá. un trabajo de tiempo completo, qué cansado. Ahora, hay gamers también y hay gente que se dedica al tema profesional de videojuegos. Por eso no lo podemos satanizar. Ujú. O sea, el problema no es la escopeta, aunque también tiene un problema. El problema no es Fortnite o cualquiera de estos videojuegos, sino qué hacemos con eso. O sea, si en realidad lo estás viendo como un deporte, porque un deportista entrena. Ujú. Pero si lo estás viendo nada más como una forma de aislarte, de alejarte, este niño tenía efectivamente una desconexión emocional con su familia. No, total. Porque se enoja porque le quitan el wifi, el celular y la consola. Y fíjate Y la mata a su generación. mamá, su papá y su hermano, ¿no? Fíjate, la generación, no es el primer caso en España, sí que llega a la muerte, pero ha habido casos de niños que hablan al 911 para decir que sus papás les castigaron el wifi y exigen sus derechos, que es Ah, sí. violencia. El mundo un poquito de cabeza. Te seguimos en tus redes, querida doctora. Mil gracias, me pueden seguir y leer en Familias Enredadas, que hablamos de este tema de los gamers. ¿Cómo Y lidiar además con esto? llegamos a primer lugar en 2 categorías esta ¡Yeah! semana en Amazon, entonces estamos en el cuadro de honor, estamos muy contentos.